Bueno, Pablo, y ahora te tenemos como otro personaje, pareces como Cristóbal Colón. No, es posterior. Este es del siglo. Cristóbal Colón es de finales del siglo XV y principios del XVI, y este es del siglo XVII. Este es de la época de los piratas, más conocida la época del Ah, siglo. la época de los piratas, ok, Bueno, finales del XVII y principios del XVIII. perfecto. Y veo que tienes como un bastón. Aquí lleva un bastón, que de hecho este bastón tiene aquí grabado, yo siempre lo asocio con el descubrimiento de América. Tiene grabado unos Ah, barcos aquí en la bola, con unas montañas, el mar, unas barcas de la época. Siempre lo asocio al descubrimiento de América, y es un bastón que uso para los siglos XVI, XVII y XVIII. Es un ajá. bastón muy relacionado con aquella época. ¿Te es muy difícil conseguir esos vestuarios o a veces los tienes que diseñar tú mismo? Estos vestuarios yo siempre intento buscar a través de fotografías de la época, que es lo más importante, también documentos de la época. Siempre trato de buscar a través de personajes de la época y demás el vestuario que mejor me quedaría a mí. Siempre trato vestirme con un vestuario que a mí me quede bien y me siente también yo a gusto con él. Porque, por ejemplo, hay vestuarios que te pueden gustar a veces y luego los pones y por tu aspecto físico y demás, pues no te quedan bien, o por la edad, o por demás cosas, factores que eso no te quedan bien. Entonces siempre trato de buscar un personaje que se adapte a mi físico, y yo también que me guste representar y pueda también representar. Entonces siempre busco la ropa a través de imágenes y documentos, y luego lo que hago también es, si la puedo encontrar hecha, la compro hecha, eso sí, también que sirva para la época, y si no, no te queda otro remedio más que encargar que te la hagan. Entonces también tengo compañeros y también conocidos que son sastres de época o costureras de época, que te hacen la ropa al igual que en la época, usando los mismos patrones, usando las mismas telas, tratan también coserlo a mano, teñir la ropa a mano. Entonces, si no lo encuentras hecho o no te sirve de talla o no es correcto a la época, siempre recurres a alguien que te lo haga, porque va a ser también lo más fácil y también lo más seguro que se adapta a la época que quieras representar. Entonces, por ejemplo, esta ropa que llevo ahora es una ropa del siglo XVII. Esta ropa, por ejemplo, que llevo ahora mismo, está toda comprada, no está nada hecho. Quitando la camisa, que sí está hecha por una costurera de época, el resto es todo comprado en alguna u otra tienda. Y esta es una ropa que se usaba a finales del siglo XVI y principios del siglo XVII. No, perdón, a finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII. Es una ropa ya muy característica ya de la época. Ya desaparecía el jubón. Por ejemplo, a finales del siglo, la segunda mitad del siglo XVII, 1660, 1670, ya empezaba a aparecer este tipo de chaqueta larga, con muchos botones, que de hecho no se amarraba hasta abajo para así poder sentarte, facilitarte el poder sentarte y también el poder caminar y demás. Y eran, en esa época, a finales del siglo XVII, este tipo de chaqueta que se llama casaca era corta. A poder ser, siempre llegaba más o menos por la altura del codo, más o menos. A lo mejor las había un poco más largas, incluso las había un poco también más cortas, pero siempre solían ser así como cortas. Este tipo de manga se llama manga francesa. De hecho, se puso de moda también en Francia. Entonces, esta manga era corta, dejaba casi descubierto la otra mitad del brazo, del codo para abajo. Luego ya en el siglo XVIII, perdona, a principios se seguían usando este tipo de casacas, de chaqueta, pero ya empezaba ya a desaparecer, ya tan corta la manga, ya se empezaba a usar ya manga ya normal, más larga, a medida que iba pasando ya los años. Ya se llegaron a usar luego de tamaño normal ya, que llegaran por la muñeca, eso sí, con unos puños anchísimos a veces, con botones, ya no eran tan cortas. Esta, por ejemplo, sirve para la segunda mitad del siglo XVII y principios del siglo XVIII. Y es como si fuera aterciopelada. Luego debajo, en este caso, llevo un chaleco corto, que por ejemplo con esta, el chaleco que se debería llevar era un chaleco más largo, pero aún no lo tengo de momento. Y este otro chaleco que tengo ya es más de casi ya bien entrado ya al siglo XVII. Es un chaleco
te lo voy a mostrar. Típico también de la época, de los piratas, que es la época por la que más se conoce el siglo XVIII. Es un chaleco aquí arriba que eran altos los chalecos. Solían terminar en cuello redondo y eran chalecos así de altos, incluso más altos, y siempre de botones y también de bolsillos. Eran más largos que los chalecos de ahora. Los chalecos de ahora, si te llegan, por ejemplo, por aquí, estos te llegan más largos. Incluso los que usaban en el siglo, finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII, eran a veces tan largos como la chaqueta. Eran tan veces tan largos como la chaqueta y también con muchos botones. Se usaban muchísimos botones aquellos tipos de chalecos que usaban. Y encima de la casaca, que era la chaqueta, también con muchos botones. Y luego siempre usaban el pañuelo al cuello, atado al cuello. En este caso yo lo llevo por fuera, que es como se empezaría, es como se usaba a finales del 17 y principios del 18, pero luego también se empezó a usar por dentro del chaleco, como a veces podemos ver en las películas, que se usaba el pañuelo de esta forma, que solamente pues veías el pañuelo en esta parte. Ajá. No la usabas por fuera. También, por ejemplo, este tipo de chaquetas que tenía la manga corta y tenían tantos botones, eran chaquetas también bastante justas al cuerpo y que normalmente siempre se llevaban cerradas. Luego las otras que te comento, que ya eran ya con la manga más larga y demás, ya más del siglo XVIII ya, esas se solían llevar abiertas, pero por ejemplo este tipo de chaqueta era una chaqueta justa, con la manga corta y siempre se suele llevar abrochada. Incluso el chaleco, como te comento, eran tan largos como ellos y apenas a veces ni se veían, porque llevaban siempre la chaqueta, por lo general se suele usar abrochada. Ah. Y Veo luego, que se muestra más la camisa, o sea que se ve más coqueto, más lanzado en cierta forma. Y este pañuelo que tú tienes acá viene siendo como el antecesor de la corbata, ¿verdad? Se va convirtiendo como en la corbata que usamos hoy. sí, porque por ejemplo, de este pañuelo en esta forma ya se llegó a usar ya hasta el siglo XIX, hasta el siglo XIX. Eso sí, usado, como te comento, ya por dentro del chaleco. Pero este tipo de pañuelo ya se usaban ya en el siglo XIX, atados a las camisas de los cuellos y demás, ya se usaban este tipo de camisas. Y después de este pañuelo ya aparecía ya la corbata o el corbatón, que eran ya o corbatas ya más anchas y demás, o el pañuelo este que se usaba amarrado a la camisa con nudos y demás. Este era como el antecesor de la corbata, por así decir, sí. El bisabuelo. Sí, sí, sí. Así es, así es. Qué Y bueno. luego, este sombrero, que eran típicos de la época, ya se dejaba de usar el sombrero de la lancha y aparecía el sombrero de tres picos, el Ajá. tricornio. Parece francés, ¿verdad? Porque parece que Napoleón usaba uno parecido. Sí, el de Napoleón era parecido a este, pero el de Napoleón era un bicornio. Solamente tenía dos terminaciones. Era como este, pero sin una parte subida. Era así. Era un bicornio. Este es un tricornio. Este tiene tres picos. El de Napoleón solamente tenía dos. El de Napoleón era así. Un pico y otro pico. Y estaba Ah, subido por esta parte igual que por la otra. ok. Ajá, Y es el de tres picos, ajá. que lo tengo así, que es en fieltro. Este lo hice yo. Yo conseguí un sombrero Sí, de ala y yo te le quedó puse muy bien. los broches. Ajá. Y luego Y tengo tus otro igual, sí. pero, pero para el verano. Este otro. Ah, ok. Más fresco. Claro. Ya en tipo paja de la época. Este para el verano, que es como el negro, pero ya más fresco ya transpira mejor y demás para el Ujú. verano. Pero es del mismo tipo también, es un sombrero tres picos, que este también lo mismo, este compré un sombrero de ala y luego le cosió mi madre las partes y aquí lo tengo también, que es un sombrero de tres picos de la época. Este le puse los broches, los detalles de los broches, este con unas perlas, este es una góndola aquí y lo traté que quedara lo mejor posible para este traje que no tenía sombrero y a partir de un sombrero que no usaba, pues hice este otro para poder usarlo ya con este otro traje. Y luego usaban este tipo de pantalón, que por ejemplo este tipo de pantalón es un pantalón veneciano,
como un bombacho. Este pantalón se usó en la segunda, se usó también en el siglo de oro. Era un pantalón que se usaba con el jubón también. Es un pantalón ancho que se usó en la segunda mitad del siglo XVIII, del siglo XVII y también a principios del siglo XVIII, pero los primeros años del siglo XVIII. Luego se empezaba a usar un pantalón ya más justo al cuerpo, que sería como un pantalón actual, muy estrecho al cuerpo y con unos botones aquí. También solían usarse con unos botones aquí, pero más estrechos ya. Este ya, por ejemplo, es ya más de principios del 18 y segunda mitad del 17, que se usaban con este tipo de chaquetas también. Y luego están los zapatos estos que llevo, que por ejemplo en el siglo XVIII eran de hebilla, los llevaban con una hebilla. Yo no tengo todavía zapatos de hebilla, pero sí que se usaba este tipo de zapato, que es el zapato típico también del siglo XVI y XVII, que es el zapato de oreja. Y es que este zapato lo usaban o con esta lengüeta por fuera, así, o por dentro de los cordones, así, en esta parte. Dependía del gusto. Este zapato en el siglo XVII, cuando se usaba con el jubón, los usaban con lazos para poder decorarlos más. Luego ya en el siglo XVIII era parecido el zapato a este, pero con una hebilla. Y también solían ser a veces, dependiendo de la moda y también del país y demás, con bastante tacón. Era un zapato con la lengüeta esta, la hebilla y bastante tacón, el zapato. Pero en sí, la forma era parecida. La diferencia era que tenían o más tacón o menos y llevaban una hebilla, que eran ya los zapatos típicos ya del siglo XVIII. Este es también otro de mis vestuarios preferidos. De hecho, este vestuario, yo nunca hasta el momento lo quiero mejorar algunas cosas de él, quiero también cambiar algunas prendas de ropa y conseguir otras también y demás, pero este vestuario de momento no lo usé en ningún evento del siglo XVIII. Aquí en España hay algunos eventos de la Guerra de Secesión Española, que son de principios del siglo XVIII, pero aún no fui a ninguno y tampoco usé este vestuario ninguno. Solamente hasta el momento lo usé para representar a algunos personajes en algunas fotografías y demás, pero no los usé nunca antes tampoco en ningún evento, ni aún tuve la oportunidad de estrenarlo en un evento. Pero antes de estrenar un evento también quiero mejorar alguna cosa, algún detalle y demás, y poder ir más correcto a la época que vaya a representar y al personaje que llevaría, que sería más o menos parecido a este, aunque con algunos cambios, pero más o menos parecido a este. ¿Cuál es la prenda que más te es difícil de conseguir? ¿El sombrero, los zapatos, el vestido en sí? Debe haber una prenda que es mucho más difícil de conseguir que otra, ¿verdad? Sí, siempre suelen ser más difíciles de conseguir las chaquetas. Las Las chaquetas. chaquetas. Okay. Tanto los jubones como este tipo de chaqueta que llevo son lo más difíciles de conseguir. Pantalones es más sencillo también que te los hagan, al igual que también comprarlos en algún sitio, o que puedes adaptar uno de una época para otra con algún cambio y demás, pero la chaqueta es algo ya más difícil. El sombrero lo puedes conseguir o lo puedes hacer como yo hice, la camisa también la puedes a lo mejor utilizar de una época para otra, y por ejemplo el pañuelo es más fácil de conseguir, el calzado también es algo que depende también de la época en la que sea, es también difícil de conseguir. Estos zapatos a mí me los hizo un zapatero que hace zapato histórico, también hace zapato actual, pero hace zapato histórico, y suelen ser también bastantes, dependiendo de qué época sean, suelen ser también bastantes difíciles de conseguir y caros también de conseguir. Pero más o menos lo que más difícil me cuesta, las chaquetas, y sobre todo que estén bien hechas, que te sirvan para la época y demás. Es lo más difícil, más o menos siempre, la chaqueta, sí. Perfecto. Mira, aquí la tengo puesta. Aquí tengo puesta la ropa del siglo XVII y XVI. Siempre la pongo así, con los complementos de la gorra. Tengo ahora la capa que pondría con la capa que tengo puesta ahora, una capa larga. Y luego esta es la que voy a poner ahora, la del siglo XIX. La chistera, el pañuelo, las gafas, la camisa,
el pantalón, el chaleco, la levita y aquí los zapatos también. Y siempre lo pongo así, lo distribuyo así, pongo la ropa, siempre la chaqueta, lo que voy a poner primero, por ejemplo, siempre suelo empezar por la camisa, luego pongo los pantalones, el chaleco, la chaqueta, el sombrero, en este caso lo mismo. Empiezo por la camisa esa que tengo puesta, la que uso para eso, luego pongo los pantalones, la chaqueta, el chaleco, el cinturón, la gola, el collar y la gorra o el sombrero, que ya te mostré antes. Y aquí lo mismo, el pañuelo, los complementos los pongo ahí y aquí la ropa que empiezo a poner. Y eso es como más o menos distribuyo y ordeno yo la ropa para así poder luego yo ponerla. Ahí, siglo XIX, siglo XVIII, que es la que tengo puesta, y siglo XVII, que es la que antes mostré. Ahí lo tengo. Perfecto. Ahí. ¿Así te sirve, Roberto? Perfecto, Pablo, me leíste la mente. En esta otra, los sombreros que tengo aquí de varias épocas, las chisteras, los bombines, sombrero cowboy, varios sombreros también que antes te mostraba los otros que tengo, un poco de todo aquí la colección de sombreros que tengo por aquí. Tengo ¿Cuántos muchos más sombreros guardados. tienes aproximadamente, Pablo? Pues aquí ya, con solo aquí tengo ya unos 17 sombreros. Y guardados, más de 40 fácilmente que tenga. Pocos no son, Roberto. Pocos no son. Perfecto. Y luego tengo esta otra, que esta es antigua, es de los sombreros más antiguos que tengo. Esta, chistera, que es de principios del siglo XIX. Aquí la ves, es como de piel de foca o de piel de topo. Está bastante también por aquí, alguna parte gastada ya por el paso ya de los años que tiene. Pero bueno, a pesar de todo se conserva muy bien. Es una chistera de principios del siglo XX. Y ya tiene sus años, ya está usada y demás, pero tiene igual, aún así se conserva muy bien. Este es el sombrero. Sí. Este es del siglo XIX. Es el segundo sombrero que conseguí de época y es el más antiguo que hasta el momento tengo. Y este nació en Inglaterra porque los ingleses usan mucho el tipo copa, ¿verdad? Exactamente, este sombrero fue muy usado en Inglaterra, de hecho aún así hoy en día cuando hay un evento social, puede ser por ejemplo que cuando hay un evento de la reina o algo enseguida usan este sombrero o una boda de alguien importante y demás, se sigue usando este sombrero. Bueno, Pablo, ahora te tenemos acá de nuevo, pero pareces Sherlock Holmes.